Olis, ¿cómo andan? Aparezco el día de hoy para hacer uno de los videos más pedidos en toda la historia de mi canal, que es hablando de mis experiencias con mi práctica en la brujería y hablando de cuestiones paranormales. Hola, ¿cómo andan? Como digo, este es uno de los videos más pedidos de mi canal. Para las personas que no sepan, que quizás llegaron a este video y no saben nada del canal o no hayan visto tanto, bueno, yo además de leer mucho y ser astróloga, que este año me recibo, también practico brujería. Entonces nada, es un tema que en mi canal quizá un poquito hablo, pero no tanto, pero hay gente que sabe que practico brujería y obviamente tienen ganas de saber un poquito más sobre este tema porque llama la atención, da curiosidad, etcétera. Entonces me pidieron un montón de veces, por favor, haz el video hablando de experiencias paranormales, que para mí son cosas normales de mi vida diaria. Pero bueno, voy a eso. Obviamente tengo un montón de cosas de qué hablar y un montón de cosas que podría contar. Tengo cosas fuertes que quizá no las pongo en este video porque quizá es como demasiado para compartir. Pero bueno, así es el mundo de la brujería, así que nada, es un video difícil de hacer porque quizá voy a hablar de términos o de cosas que, si tengo en cuenta que son personas que no están metidas en el mundo de la brujería y no están familiarizadas con ciertos conceptos, es como muy difícil hablar del tema de cero. Entonces quizá con algunos conceptos o cosas no me voy a detener porque podría estar media hora hablando de cada tema, pero la idea de este video es hacerlo para las personas que no estén familiarizadas con el mundo de la brujería e igualmente se puedan divertir o nada, les entretenga un poco y aprendan algo. Así que bueno, nada, voy a estar empezando primero hablando de tipo qué es la brujería que practico, porque hay muchas ramas de la brujería. Bueno, la brujería que yo practico se llama brujería del caos o magia del caos. Y las personas que practicamos este tipo de brujería somos magos del caos, brujos del caos o caotas. ¿Qué es la magia del caos o qué es la brujería del caos? Ustedes dirán. Bueno, es digamos un término que vino más de la mano de un autor que se llama Peter Carroll, pero también gran influencia de lo que es la magia del caos hoy en día viene por parte de un autor que también es brujo, que se llama Austin Osman Spare, que para mí es como uno de mis mayores... es como una de mis mayores influencias él como brujo a la hora de mi práctica, así que yo realmente no siento mucha resonancia con Peter Carroll, pero sí con Austin Osman Spare. Ahora vamos a hablar un poquitito. La magia del caos es una de esas ramas de la brujería que peor definida está, que más problemas tiene porque la gente no entiende bien lo que es y a la hora de definirla o dar un concepto dice cualquier cosa, porque también el nombre puede dar lugar a confusión y a entender algo que no es, más las redes sociales y la brujería posmoderna forma conceptos de cosas que no son así. Así que bueno, ¿qué es la brujería del caos? A diferencia de lo que se suele decir, vamos a empezar definiendo qué no es la magia del caos. A diferencia de lo que se suele decir, la magia del caos no es sinónimo de magia ecléctica. La gente piensa que la magia del caos, por su nombre, es decir, agarro elementos de cualquier tipo de rama de brujería, de cualquier tipo de creencia, y si me sirve, lo agarro y hago una ensalada de creencias y de prácticas, y tomo esto, me sirve y lo aplico a mi brujería. Eso es reconocido como magia ecléctica. Y la magia del caos sí es conocida por tomar diversos elementos que puedan ser útiles para el practicante y aplicarlos a el ritual mágico. Pero eso no es la magia del caos. Eso es un error y es una cosa que se dice en internet que está muy mal interpretada. La magia del caos no tiene que ver con la mezcolanza de cosas en sí misma, sino que esa es como uno de sus pequeños, como no sé, características o atributos que puede llegar a tener la magia del caos. Porque uno, digamos, como de
de los lemas de la magia del caos es: nada es real, todo está permitido. Entonces, si todo está permitido y si yo me salgo de mis limitaciones mentales, porque la magia del caos no depende de ninguna creencia, si yo me desligo de todas las limitaciones mentales que tengo, no pasa nada con mezclar diversas prácticas o diversas creencias, porque no es una falta de respeto, sino que me estoy agarrando o estoy utilizando una herramienta para llegar a un objetivo en concreto. Eso es parte de la magia del caos. La magia del caos no es sinónimo de magia ecléctica, porque es muy diferente en la raíz, digamos, de lo que lo sustenta. Como dije, la magia del caos no depende de ningún tipo de creencia. Por eso mismo hay muchos magos del caos o caotas que son ateos. Van a encontrar muchas personas que practican magia del caos que son ateos, porque lo que creen es en el poder mental. Entonces ellos no le están cediendo su poder a una entidad superior o a otra cosa, sino que cuando van a realizar el acto mágico están, digamos, disponiendo de su propio poder mental. Porque la magia del caos juega mucho con el inconsciente. Es algo bastante extenso, pero me parece que es importante mencionarlo para tener en cuenta bien qué es la magia del caos. Dentro del espectro de magia del caos, tenemos, o sea, en general en la brujería, dos caminos, que es el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda. Si me detengo en esto, el video va a durar 1 hora y media, así que no me voy a detener en esto. La magia del caos entra dentro del sendero de la mano izquierda. Entonces nosotros dentro de la magia del caos lord, vamos a encontrar a un montón de personas con creencias distintas, porque como digo, la magia del caos no se sustenta por ninguna creencia en particular, tradicional ni limitada, sino que se sustenta por el propio poder y la propia fe del practicante, sea, a lo que le ponga esa fe, digamos, o dónde ponga esa fe, no importa eso. Entonces van a encontrar personas con todo tipo de creencias. ¿Que hay un estereotipo de mago del caos? Lo hay. Pero meter a toda la gente en la misma bolsa es un error, porque la gente que practica magia del caos no es toda igual, y las creencias que, digamos, utilizan a la hora de hacer un ritual no es lo mismo. Así que en ese sentido no es como cuando alguien, por ejemplo, te dice: yo practico magia celta, o yo me voy por el lado del helenismo o del paganismo reconstruccionista. No es lo mismo, porque en la magia del caos se pueden encontrar con cualquier tipo de practicante. Entonces es muy difícil poner a este tipo de magia en un molde de creencias, porque no las tiene. Entonces, bueno, nada. ¿Qué es la magia del caos? La magia del caos tiene que ver con el cambio de paradigma, que esto es lo que se dice tan poco en todos los lugares. La magia del caos trabaja, digamos, con los paradigmas. ¿Qué significa esto? El mago del caos no tiene necesariamente que creer al 100% o aplicar en su vida el tipo de creencia o paradigma que está utilizando al momento de hacer la magia o el acto ritual, o como le quieran decir para que les sea más fácil entenderlo. El mago del caos nomás tiene que creer en ese momento que está realizando ese ritual, que eso que está haciendo es verdadero, sirve y existe. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pongamos un caso. Yo nada que ver con el cristianismo, pero me ha pasado, supongamos que en un momento tengo que hacer un ritual con el arcángel San Miguel por X motivo. Yo no trabajo con los ángeles, no me interesan los ángeles, y no es algo que utilice en mi práctica día a día, y no es algo que forme parte de mi sistema filosófico. Pero ese día toca hacer un ritual con el arcángel San Miguel, entonces yo me voy a enfundar con el paradigma del arcángel San Miguel, y yo voy a hacer ese ritual con el arcángel San Miguel porque yo creo en eso en ese momento y sé que va a funcionar y sé que va a ser así. Y después, cuando termine el ritual, yo me desligo de eso y yo ya no creo en eso, o no lo utilizo en mi día a día porque no lo necesito. El mago del caos nada más toma las creencias, las prácticas, como un tipo de herramienta al momento de expresar la voluntad mágica. Después, si eso forma parte de tu sistema de creencias del día a día, eso no interesa, eso es algo personal. Obviamente esto queda dentro de la decisión de cada mago del caos, o sea, obviamente yo tengo mis influencias más fuertes a nivel filosófico y espiritual, como lo es el hinduismo,
y el kemetismo, y eso lo utilizo constantemente en mi práctica, y yo verdaderamente creo en eso porque yo soy pagana ecléctica, que no es lo mismo que magia ecléctica. O sea, yo soy pagana, es decir, que mi manera de pensar las deidades, Dios, el universo, no está puesto sobre la figura de un dios central como los dioses abrámicos que tenemos en las religiones monoteístas, sino que el paganismo es politeísta, y dentro de eso tenemos todas las religiones que quedan fuera de las tres principales, que son monoteístas. Entonces yo creo que todos los dioses de todos los panteones existen y que su energía está ahí. Lo que yo creo personalmente, y como yo veo a los dioses personalmente, es que las deidades son egregores en sí mismos, con mucho poder y obviamente mucha energía concentrada. Entonces todos podemos contactar con esas energías en caso de así quererlo, y que esas energías también resuenen con nosotros. Mucha información rápida. Sí, ustedes que no entienden nada quizás están como medio perdidos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que la magia del caos funciona con el cambio de paradigma y que uno puede tomar aquellas herramientas, sistemas filosóficos, prácticas, rituales que le puedan servir en el momento, no necesariamente tiene que creer en ellos para que esa magia funcione. Porque, como digo, la magia del caos tiene un componente que es muy mental y psicológico, que tiene que ver con el propio poder de uno y con la fe. O sea, muchas veces se dice, no, porque los magos del caos o los caotas, por ejemplo, son ateos porque no creen en nada o no sé qué. Eso es un error. Que el mago del caos, quizá no es mi caso, pero que el mago del caos no crea en que, por ejemplo, exista Dios, no significa que no esté poniendo su fe en ningún lado. La fe la puede poner en él mismo. Pero, digamos, el elemento número uno para practicar la brujería del caos es la fe, y cada uno la va a poner en donde sea. Puede ser en el poder personal, puede ser en una deidad, puede ser en el ritual en sí mismo, en lo que sea, en el poder mental, en el inconsciente, no interesa dónde, porque el fin último de la magia del caos de alguna manera es que lo que vos hagas funcione. O sea, básicamente la utilidad. Entonces nada. Bueno, ahora tenemos cosas, prácticas que son específicas de la magia del caos. Entonces acá es donde entra que, o sea, tampoco nada que ver con lo que dicen de la magia ecléctica, porque la magia ecléctica, o sea, es una ensalada de cosas que está perfecto y está buenísimo, pero la magia del caos tiene sus propias prácticas particulares. Entonces, regla número uno. Bueno, en la magia del caos no tenemos reglas, pero cuestión número uno importantísima. En la magia del caos, para que vos entres a ese estado de trance, para que ese ritual funcione, vos tenés que entrar en lo que se llama el estado de gnosis. Que el estado de gnosis es un estado de trance alterado de conciencia. Hay muchas maneras de llegar a ese estado alterado de conciencia. Obviamente entre ellas están las drogas, pero puede ser cualquier estado justamente alterado que tenga una emoción muy fuerte. Puede ser felicidad, puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser enojo, puede ser euforia. Incluso estar ya de por sí en un estado meditativo, puede ser cualquier tipo de estado que altere como estás normalmente vos. Eso ayuda al mago a entrar en un estado de trance que ayuda al momento de que el ritual funcione y verdaderamente sea efectivo a la hora de aplicarlo, y que después eso en tu vida funcione. Después, otra cosa que es particular de los que practicamos magia del caos, que son los sigilos. Y esto es una de las prácticas principales que, digamos, ingresó Austin Osman Spare, que son básicamente una especie de símbolos que uno crea de una manera particular, que si lo explico acá va a durar mucho el video, pero bueno. Y básicamente después uno lo que hace con ese símbolo, muchas veces lo que puede hacer es destruirlo para que ese símbolo quede operando en el inconsciente, o al contrario, tenerlo tan enfrente tuyo que se hace parte de tu día a día y no te das cuenta más que está ahí, pero constantemente está operando en tu inconsciente para que eso se haga realidad, se manifieste en tu vida concreta. Otra cuestión particular que es también de la magia del caos son los servidores, que es algo parecido para quien conozca el tema de los egregores, pero es algo muy personal que hace uno y los crea uno con un fin particular, pero es algo como bastante largo de explicar, así que prefiero resumirlo.
Eso es parte de, bueno, ¿qué es la magia del caos? Cuando hablamos o tratamos de definir la magia del caos. Sí, es difícil de entender quizá para una persona que no practica brujería o no practica magia. Si a mí me piden que defina qué es la magia o me pregunten qué es la magia, yo voy a tirarles algo medio flashero, pero es mi manera de explicarlo. Ustedes imagínense que estamos en un jueguito de simulación como los Sims y eso es la realidad dada. Obviamente tengan en cuenta que yo en este video no estoy hablando con tipo facts, que yo digo, esto es la realidad última. Yo estoy hablando desde mi manera de pensar, desde mis experiencias y todo, ¿ok? Pueden estar de acuerdo o no. Bueno, tengan en cuenta que, no sé, nosotros vivimos en una realidad que es una simulación como los Sims. Y cuando nosotros practicamos brujería, accedemos a un cierto código de programación de esa simulación que si no practicáramos brujería quizás sería difícil acceder por otro medio. Entonces tenemos una ventaja, que es que podemos acceder a un poco de la programación de ese juego y cambiar las cosas según nuestra voluntad para que ese juego nos sea un poquito más agradable. Entonces, ¿vieron cuando en los Sims, por ejemplo, vos pones para que al Sim le caiga mucha plata? Tipo los cheat codes o los cheating codes. Bueno, vos cuando practicas brujería estás accediendo a los cheating codes del universo, entonces es como que lo tenés más sencillo de alguna manera. Esa es mi manera de explicar la brujería. La brujería queda en cada uno para qué la usa, para obtener plata, para obtener poder, para obtener venganza, para sanación personal, para transformación. ¿Para qué vas a usar la brujería? Eso queda a manos de cada uno y no es algo que tampoco se pueda definir con una cuestión en particular. Pero bueno, yo lo veo como una especie de cheating codes del universo. Uno puede tener el poder mental de decidir qué tipo de realidad quiere vivir en su vida y de qué manera quiere ver las cosas. Y si uno se hace consciente de eso, puede hacerlo y puede empezar a practicar en relación a tipo cómo hacer que las cosas sucedan a favor de uno. Y eso también justamente se relaciona mucho con el tema de la magia del caos, de sacarse las limitaciones mentales. Cuando vos te sacás las limitaciones mentales que te impusieron otros o que te impusiste vos mismo, las cosas en tu vida se desbloquean. ¿Qué se desbloquea? De todo. Temas de abundancia económica, limitaciones que tenés en tu vida, temas de enfermedades, cosas psicológicas, todo se empieza a desbloquear y la vida comienza a fluir. Obviamente esto también, o sea, de la mano de la brujería, viene lo que ahora tipo en la brujería posmoderna se le llama el trabajo de sombras, que es un trabajo interno con vos mismo, que eso justamente hace que vos tengas este despertar espiritual o esta como nueva conciencia, nueva manera de ver las cosas, esta realización de cosas de la vida. Entonces vos al llegar a eso, tu manera de ver las cosas va cambiando, ¿no? Entonces también por eso también es como que se habilita ese desbloqueo de cosas en tu vida que puede venir de la mano de la brujería. Todo esto es poder mental. No hace falta el show de la brujería, de las velas, del saumerio, para que se manifieste lo que vos querés. O sea, esto es un fenómeno completamente mental que uno lo puede hacer sin necesidad de hacer la práctica de la brujería. Pasa que la brujería es una práctica y es algo que uno, si quiere, lo puede hacer. Y al principio, para hacer el show, uno tiene que materializar eso que quiere manifestar. Después, cuando te haces más canchero con el tema, hay cosas que ya son mentales, que no necesitas una manipulación física de esa energía, verlo enfrente tuyo para pensar que lo vas a poder hacer. Es un poco difícil de explicarlo, pero bueno, espero que me estén siguiendo. Así que nada, todo esto es poder mental. Yo les puedo decir, o sea, acá los escépticos yo digo que si no sacaron ya el video, yo les digo que lo saquen. Ustedes no son conscientes quizá de las cosas que uno puede resolver en su vida, tanto cosas de vida diaria, problemas, cosas graves, etcétera. Uno no es consciente de el poder de resolución que les puede llegar a dar practicar brujería o entrar en contacto con este poder mental.
muchas cosas se pueden resolver y yo he resuelto cosas que tipo posta no se pueden creer y me han pasado cosas que posta no se pueden creer, resolviéndolas con brujería a través de un acto mágico y de mi voluntad mágica. Y son cosas que vos decís, es una locura, pero a la larga te hace más sencilla la vida, que es lo que queremos todos, ¿no? Que la vida se nos sea un poquito más sencilla. Eso también viene de la mano también de la conciencia que uno va obteniendo sobre lo que es la vida. Lo que es la vida, arre. Entonces, nada, bueno. Ahora, tipo, si bien no voy a contar anécdotas de cosas con brujería, o sea, si quieren que cuente anécdotas de tipo, qué cosas hice o resolví con brujería, me parece medio aburrido, pero si quieren les puedo contar. Pero ahora es donde ustedes se preguntan, bueno, yo también quiero manejar mi vida, quiero que me caigan montones de plata del cielo, quiero desbloquear problemas de mi vida, resolverlos con brujería. Bueno, al final del video les voy a dar una pequeña respuesta sobre eso. Así se quedan, tipo, los obligo a escucharme. Arre. Bueno, no. Ahora vamos a pasar a la etapa de hablar un poquito de cosas paranormales, de lo que es la vida bruja en sí misma, tipo vida diaria de bruja, cómo es, qué cosas pasan, qué experiencias me han pasado. Esto es algo muy mínimo, son algunas cosas que recolecté que me parecen interesantes. Como digo, hay cosas mucho más fuertes y turbias, pero no sé si estaría bueno compartir. Así que bueno, vamos a eso. Muchas de estas anécdotas que les voy a comentar o les voy a contar son cosas que pasaron hace mucho. Bueno, como saben, yo también soy tarotista, hace casi 7 años que soy tarotista y empecé a trabajar a los 2 años de ser tarotista porque me formé bien y aprendí súper bien, porque no me gusta hacer las cosas a medias. Y de mis primeras clientas me sucedió una situación bastante turbia. Que nada, yo en su momento era muy chica, todavía no tenía las herramientas de ahora y son esas situaciones, como a todos, situaciones laborales que quizá uno por falta de experiencia no sabe manejar y después aprende a manejarlas, pero quizá en el momento es como que se ahoga en un vaso de agua o le da cosa. Bueno, así lo mismo pero con cosas de brujería. Bueno, me tocó una clienta que vamos a denominar esta historia la clienta suicida. Me tocó una clienta que lamentablemente lo que pasa con el tarot es que hay muchas personas que están en situaciones como súper vulnerables en su vida y a veces quizá buscan el tarot porque cuando uno está tan mal necesita como una respuesta, una confirmación de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a mejorar. Pero a veces siempre hay esta delgada línea de ¿consulto al tarotista o tengo que ir con un psiquiatra o con una persona que me ayude de otra manera? Porque hay muchos tarotistas que son psicólogos, pero uno no tiene las herramientas de un psicólogo para lidiar con una persona que tiene una enfermedad mental, que está en una situación muy vulnerable y necesita otro tipo de ayuda. O sea, uno ayuda desde su lugar y el lugar del tarotista no es resolver trastornos mentales o apoyar a la persona en una situación vulnerable. El tarotista es como una especie de puente entre el canal que sucede entre el tarot y el cliente y la información que va en el medio. El tarotista no es más que un traductor de esa energía. Entonces uno brinda mensajes, pero un tarotista no es un psicólogo. Entonces, ¿qué pasó con esta señora? Bueno, esta señora estaba sufriendo una situación muy delicada en su vida, había tratado de suicidarse, pero era toda una situación muy borbosa porque mientras la señora me preguntaba cosas, ella me mandó una foto de toda, tipo la muñeca cortada y llena de puntos que le habían hecho en el hospital. Y yo digo, wow, tipo, me estoy encontrando con una situación súper fuerte, o sea, ¿cómo manejas esto? Porque como digo, yo no soy psicóloga. Por más que, o sea, tenga como cierta energía de psicóloga y mis lecturas son muy psicológicas y a veces la gente llora con algunas lecturas, es bastante usual que la gente llore con mis lecturas porque es como que soy muy profunda, pero yo no tengo las herramientas de un psicólogo para manejar situaciones así de delicadas. Y nada, no solo eso, o sea, que era como una situación muy morbosa porque la mina me mandaba fotos de las venas todas cortadas y llenas de puntos, sino que también, encima de todo, la señora me mandaba fotos de que tenía unos muñecos trabajados adentro de su casa. O sea, eran muñecos que tenían brujería. Y obviamente ese tipo de energía se siente, por más que te manden una foto y esté a la distancia, se siente.
y la señora decía que siempre que ponía esos muñecos los nenes lloraban. Y nada, obviamente yo la asesoré de cómo deshacerse de esos muñecos. Que andás a ver quién les puso brujería o quién se los regaló, porque uno tampoco está ahí indagando en la situación. Pero toda una cosa súper turbia que yo después de eso quedé traumatizada. Yo digo, wow. A veces es normal que los tarotistas tengamos clientes que vienen con cuestiones difíciles de este estilo y a veces es difícil manejar esas situaciones o entre dónde, o sea, dónde está el límite de lo que es el tarotista, de lo que es el psicólogo, de lo que es otro tipo de profesional. Es difícil. Porque hay veces que las personas saben que necesitan ayuda, son conscientes de que necesitan una ayuda, pero quizá la van a buscar a un lado equivocado. Entonces nada, ese es el tema. Es muy normal, siendo tarotista hace años, por ejemplo, preguntas de personas que están en la cárcel o de personas, tipo, personas que te preguntan sobre alguien con quien tienen un vínculo, o sea, el que sea que están en la cárcel y que te preguntan cuándo van a salir. Bueno, esas cosas que es como que uno después tipo las toma como normales, pero suele pasar y al principio quizás puede ser un shock. Obviamente todos los tarotistas tenemos distintos tipos de clientes, yo tengo como una mezcla, un popurrí de clientes tremendo. Pero a veces pasa, son esas cosas que pasan y son esas preguntas que quizá uno tipo se queda como medio turbio, pero son cosas de la realidad de todos los días que suceden y es parte del oficio. Parte del oficio de ser tarotista. Bueno, eso me pasó cuando era muy chica y me quedé traumatizada. Bueno, otra de las cosas que fue como una de las cosas más choqueantes pero positivas que me pasó. Para las personas que no sepan, yo tengo clariaudiencia, que significa que es como que yo puedo escuchar mensajes o canalizar cosas. No veo como los clarividentes, sino que escucho. Escuchar también tiene que ver con escuchar a personas fallecidas. Sí, a veces contacto con personas fallecidas y a veces las escucho. Bueno, nada, cuestión. Eran como mis primeros meses de estudio del tarot. Yo ahí estaba todavía practicando con el tarot marsellés. Y hay como ciertos ejercicios que uno puede hacer como de intuición, de lecturas, tipo diciendo, bueno, saco estas 3 cartas y las interpreto como si tuviera un consultante enfrente, teniendo en cuenta tal tema, tal situación, leyendo lo que sé yo de algo amoroso, lo que sea. Y era una lectura simple, de 3 cartas. Entonces yo empecé a dar vuelta a las cartas para hacer la interpretación como si tuviera un cliente enfrente. Y a mí me pasó que es como que yo empecé a interpretar como si ya hubiera dado vuelta a todas las cartas, como si ya supiera tipo cuáles eran todas las cartas que estuvieran dadas vuelta. Entonces empecé a interpretar en mi cabeza, decir, bueno, al cliente yo le diría esto, lo que sea. Y cuando miro para abajo, o sea, mi mantelito con el tarot, me doy cuenta que había una carta que tipo no había dado vuelta. Y yo tipo, ¿por qué estoy asumiendo que ya la di vuelta y por qué la estoy interpretando como si fuera tal carta si no la di vuelta? Entonces cuando agarro y la doy vuelta, era la carta que yo asumí que era y que yo la estaba interpretando. O sea, estas cosas empiezan a pasar cuando uno contacta con el tarot. Ya sabés qué carta está sin haberla dado vuelta. O sea, eso es típico que pase, ahora ya es normal, o sea, no me sorprende, pero empieza a pasar que sabés cuál es la carta que está abajo sin haberla dado vuelta. O otra cosa que me pasa siempre es, sabés qué cartas le van a salir al consultante porque ya de por sí le sentiste la energía, le escaneaste la energía y ya sabés qué tipo de respuesta va a tener que tener. Entonces cuando barajas, ya sabés cuáles son las cartas que van a salir. Entonces el tarot, cuando llegas a cierto punto, se vuelve nomás como una especie de show, porque ya sabés en realidad lo que le tenés que decir al consultante y ya sabés qué cartas van a salir porque ya aprendiste a decodificar la energía, que no necesitas ese medio, no necesitas ese cartón que es el tarot que demuestra arquetipos, sino que directamente ya está en tu mente. Porque así como cuando alguien hace mucho algo, una y otra vez, le agarra cancha y se le vuelve algo normal y cada vez le sale más fácil, lo mismo es con el tarot. Te volviste un interpretador de las energías sin necesidad de tener un medio físico, que en este caso sería el tarot como una especie de mancia. Así que bueno, esa es la historia de la carta que no estaba dada vuelta. Bueno, historia número 3.
Vamos a llamarla El fantasma de mi casa. Arre. Bueno, yo me mudé hace unos años a una casa. Y nada, hicimos una limpieza, todo cuando nos mudamos, pero no sé, los primeros meses de mudanza, a mí me pasaba que cuando, como digo, yo tengo clariaudiencia, que es algo que en los últimos años lo terminé de desarrollar muchísimo, y a mí me pasó que cuando me iba a dormir es como que yo escuchaba ruido de copas, de platos, como, o sea, en el living, algo muy raro. Yo digo, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca, porque uno, por más que está en el mundo de lo espiritual, a veces con algunas cosas es como que se sigue tratando de guiar por lo racional y como que trata de no, tipo, como que hay una negación todavía. Yo digo, estoy loca, que voy a estar escuchando a las 3 4 de la mañana que alguien toca las copas del living, o sea, hace ruido así con los platos, o sea, estoy mal. Hasta que, o sea, como digo, yo tengo clariaudiencia, entonces escucho, no veo, gracias al universo, porque si veo no tengo ganas de ver ningún muerto. Igual a veces también veo, pero poquitito. Pero bueno, cuestión, mi vieja un día, mi vieja ve muertos, mi vieja no tiene ninguna relación con la brujería ni nada, pero tiene esa habilidad que no sabemos de dónde viene, pero ella tiene esta tendencia de ver muertos. Y nada, gritando me dice que hay una señora del otro lado de la puerta del living con una bata blanca. Y yo tipo, ay, no me digas, arre, no me digas. Bueno, claro, lo que yo estaba escuchando no era más que los ruidos que estaba haciendo esta señora fallecida, como para llamar la atención. Los muertos tienen esta tendencia a querer llamar la atención de alguna u otra manera, o se quedan ahí, tipo, modo perturbador y como que te observan desde la distancia. No te observan directamente, pero como que están así. O la otra, que yo los escucho y te hacen cosas, te tiran cosas, te hacen ruido con las cosas, tipo, hola, estoy acá. Nada, bueno, la exorcizamos a la señora y después estuvo todo bien. Ahora ya tengo otro manejo, o sea, esto fue hace bastantes años, ya tengo otro manejo con los entes fallecidos y ya no me asustan de esta manera. Ya es como, bueno, nos vamos yendo. Pero nada, de hecho no suele pasar porque trabajo con el dios de la muerte, con el dios de la muerte, entonces él es como que se encarga de, tipo, que acá esté todo tranquilo. Pero nada, situaciones raras, ¿no? Pero bueno, cosas que suceden. Bueno, después, ¿qué más contar? Bueno, cosas de vidas pasadas. Hubo una etapa que yo estuve muy obsesionada con las vidas pasadas y con la reencarnación y todo. Obviamente yo creo en la reencarnación, no solo por el hecho de la fe y de creer, sino porque tengo experiencias que me han sucedido que, o sea, me dan lugar a creer no solo en la reencarnación y en las vidas pasadas, sino también en las vidas paralelas y en que uno puede contactar con información de vidas paralelas. Bueno, hubo un momento que yo estaba muy obsesionada con Brian Weiss y con las vidas pasadas, etc. Entonces yo todas las noches le pedía por favor a mis guías espirituales que me mostraran una vida pasada. Y no me mostraron una vida pasada, nomás me mostraron un nombre, que no lo voy a decir. Y nada, yo ahí empecé a investigar. Y esa persona había existido y me terminé fijando hasta en internet los registros de Estados Unidos de fallecidos. Y esa persona con ese nombre que, o sea, no es que se llamaba tipo John Pérez o no sé, tipo Juan Pepito, no. O sea, era un nombre particular. Tipo, esa persona existía, había existido en un rango de tiempo, o sea, que era coherente. Y digo, wow, ¿no? Tipo, qué loco que te canalicen eso de una persona que realmente existió. Bueno, también tuve muchas vidas pasadas, evidentemente. Una de las vidas así más intensas fue una que yo era como una especie de, como sacerdotisa en el antiguo Egipto. Y como que teníamos relación con los dioses, cosa que es muy loco porque yo el día de hoy tipo soy devota de 2 dioses egipcios, una diosa y un dios. Así que nada, ya esto directamente tipo me transfiere a otro tema del trabajo de deidades que quiero hablar en un ratitito, pero muy poquito y muy breve porque si no esto va a quedar larguísimo.
Y quiero hablar de 2 cositas más, así como intensas. Bueno, cuando yo empezaba en mi camino de la brujería, me gustaba muchísimo y me encantaba la diosa Hécate, que es como la diosa griega de las brujas. Y tipo el 13 de agosto o el 16 de agosto, depende cómo lo vean, se celebra Hecatesia, que es como la fecha de Hécate, digamos, donde se hace como una invocación particular. Bueno, yo lo hice por bastantes años esto, hasta que dejé de contactar con esta diosa, porque los dioses del panteón griego como que no me llaman particularmente y tienen una manera muy, no sé, muy peculiar de relacionarse con las personas. Es un panteón particular y es distinto a otros con los que he contactado. Pero todos los años lo hacía y la verdad es que las invocaciones de Hécate, tengo que decir, son súper fuertes. Es como que sentís que hay otra persona que te está, como, no sé, como que te posee algo, porque cuando, o sea, haces como las oraciones y todo, es como que deja hasta de ser tu propia voz la que está hablando, es como muy loco. Y bueno, Hécate también es la diosa de los perros. Y por lo general cuando yo siempre hago este tipo de invocaciones o lo que sea, Canela, mi perrita, también está en mi casa. Y como saben, los perros o los animales también detectan otro tipo de energías que quizás no son como visibles al ojo humano. Y nunca me voy a olvidar, tipo, porque en ese momento ella estaba muy cerca mío, mientras yo estaba haciendo la invocación. Cuando terminé la última palabra de la invocación, y hubo como ese tipo silencio de estática cuando terminas de hacer un ritual, tipo, ella, o sea, estaba acostada, Cane, mi perrita, se levantó y hizo ¡pa! O sea, como que algo hubiera aparecido en la habitación que yo no podía ver con los ojos físicos cuando justo terminé la última palabra de la invocación. O sea, se paró, como que vio algo, tipo, completamente fuera de lo común. Fue como muy fuerte ese momento. Yo todavía era muy chiquita y es como, wow, tipo, acá están pasando cosas serias. Arre. Bueno, y lo último, que son cosas de todos los días que pasan, que uno es como que bueno. El otro día estaba durmiendo plácidamente en mi camita, hasta que tipo me desperté, y son esas cosas que te despertás que yo ya identifico que me estoy despertando porque hay un cambio energético en el lugar, o me estoy despertando porque me desperté, qué sé yo, por algo random. No, acá estaba pasando algo raro, y cuando me despierto veo que hay una luz prendida. Yo digo, o sea, son las 3 de la mañana, ¿qué está prendido? Y se había cortado la luz hacía 2 días antes. Entonces yo en mi altar, paren que lo tengo acá, porque tengo acá mi altar. En mi altar yo había puesto estas velitas que tipo ven que tienen acá como un botón, que vos lo haces así y se prende. Que afuera sí tienen como cera, pero son truchitas. Y como no se veía nada, yo agarré mi altar y puse las velitas para que se viera algo, porque no se veía nada. Y después nada, volvió la luz, las apagué, las dejé apagadas y quedaron ahí en el altar. Y ese día tipo me desperté y había una de estas luces, estaba prendida en el altar. O sea, dígame, a las 3 de la mañana, ¿quién va a prender una luz en el altar? Nadie, porque en mi casa todos estamos durmiendo. Yo estaba durmiendo plácidamente en mi cuarto, con la puerta cerrada, entonces no había posibilidad de que tipo nadie viniera a prender ninguna vela. Esto se enciende con un interruptor, entonces no se puede encender solo, no hay chance. Estuvo días ahí después de que se cortó la luz y nunca de día ni en ningún momento se prendió esto. Entonces literalmente me desperté a las 3 de la mañana y había una vela prendida de estas de foquito en el altar. Obvio, yo me levanté, la apagué y me fui a dormir, pero son esas cosas que si justo estaba puesta en el altar y justo pasó esto, tipo, ¿qué anda pasando acá? ¿Qué energías se andan moviendo acá? Y bueno, esas cosas que son como de todos los días de la gente que practica brujería, ¿no? Bueno, y vamos a hablar del último tema, que es el trabajo con deidades, que es algo que se repopularizó en el último tiempo. Pero bueno, nada, hay muchas cosas por decir del tema. Las deidades por lo general se acercan a uno por algún u otro motivo. Yo en mi primer acercamiento con una deidad como que no lo comprendí, no sabía qué estaba pasando. El nombre de la deidad yo no lo sabía, me bajó en una meditación. Y es como que quedó en stand-by la situación hasta que evidentemente me di cuenta que la diosa Kali tipo estaba tratando de contactar conmigo, que acá tengo un tatuaje de mi bella diosa Kali. Y nada, son esas cosas que
son raras y uno al principio no entiende bien qué está sucediendo, pero bueno, las deidades tienen esta tendencia de contactarse con uno por distintos motivos. Hay deidades que vienen en el árbol genealógico familiar de hace tiempo. Hay con una de las deidades, digamos que soy devota, que sucede esa situación. No sé por qué esa deidad está en el árbol genealógico de mi familia hace tiempo. Y se ve que soy la primera con la que puede mantener un contacto, después de tanto tiempo de que se ve de gente que no practica brujería y no sabe nada del tema, que es una deidad que está del lado de mi vieja la familia, no sé por qué motivo, y en todo lo que es el linaje familiar hay representaciones de la figura que representa esta deidad, y es algo totalmente inconsciente. O sea, esas cosas que decís es una locura, porque esta gente de mi familia no es consciente de que todas estas representaciones que tienen sobre esta deidad, o sea, es algo tipo real en otro plano, y no son conscientes de que esta deidad tiene un vínculo con el linaje familiar, pero se presenta a través de cosas físicas que hay como de generación en generación en la familia. No sé si se entiende, pero tampoco quiero ser tan específica. Entonces son esas cosas raras, tipo de hecho una mascota de una de las personas de mi familia con quien no tengo relación tenía el nombre de esta deidad, o sea, la casualidad. Y en mi casa hay como muchas representaciones de esa deidad que fueron regaladas por otras personas de la familia que no tienen ni idea que esa deidad tiene alguna relación porque ni creían en otro tipo de deidades que no fueran el dios cristiano. Locura. Bueno, nada, y yo se ve que termino contactando con esa deidad después de mucho tiempo, que no es la diosa Kali, es otra deidad. Bueno, esas cosas locas que suceden. El trabajo de deidades es algo que está como muy subestimado por la comunidad de brujería actual. No es como se dice, no es como se piensa. La deidad no es una mascotita ni un juguete para andar jugando, ofrendándole cositas y tratarla como algo coleccionable. Es como muy preocupante para mí la situación porque es algo muy serio el hecho de trabajar con una deidad, darle la bienvenida a una deidad en tu vida, te transforma como persona. Son muchas cosas que se ponen en juego cuando empiezas a contactar con esa energía, cuando sos devoto, cuando venerás a esa deidad, cuando cultúas a esa deidad. O sea, nada, no es un juego de colección o deidades. De hecho, las deidades no quieren trabajar ni estar presentes en las vidas de las personas que son así. Entonces nada, hay como mucha desinformación sobre el tema y esto es algo que uno decide, o sea, no para practicar brujería tenés ni siquiera que ser devoto de una deidad, o sea, podés ser devoto de vos mismo y ya está, no hace falta nada más. Pero bueno, son distintas maneras con las que uno decide contactar y trabajar con la energía. Así que nada, obviamente es muchísimo más sencillo quizás si estás haciendo un ritual que una deidad te ayude como a bancar esa energía y que no lo hagas vos mismo, pero siempre de todas maneras la fuente de energía sos vos mismo. Bueno, no me quiero enrollar. Vamos a ir tipo cerrando. Ahora es cuando ustedes dicen, qué cool todo lo que me estás contando, qué piola, yo también quiero meterme a este mundo y yo también quiero tipo practicar brujería y solucionar problemas de mi vida y mandar a todo el mundo al carajo, no mentira, y solucionar cosas de mi vida, problemas con brujería, lo que sea. Y bueno, acá es donde yo les digo, tipo, siempre la atracción por los temas espirituales como la astrología, la brujería, siempre viene por un tema de control. De decir, yo quiero controlar mi vida con la astrología, yo quiero saber qué me va a pasar, yo quiero predecir mi futuro. Todos siempre entramos desde una perspectiva que es como más del ego, ¿no? Es como la trampita del ego de decir yo quiero saber acá qué va a pasar, quiero controlar mi vida, quiero mover los hilos de mi vida. Lo mismo con la brujería, quiero controlar mi realidad y quiero que sea lo que yo quiero que sea y lo que yo quiero que pase. Que a ver, no es que está mal, está buenísimo que la gente tome, o sea, la voluntad y las riendas de su vida y haga lo que quiera, sea con brujería o con lo que sea, o sea, que uno sea el que puede decidir qué es lo que pasa en su vida. Pero acá hay que tener cuidado, porque todo eso puede sonar muy encantador y te puede llamar mucho la atención, pero no se olviden que todo esto es poder mental, y el poder mental en donde reside, en uno mismo. Entonces, acá cuando dicen, bueno, tipo, ¿cuál es la manera en la que yo me puedo meter a todo esto? La meditación. Y dicen, ay, sí, tan aburrido, tipo, tan aburrido me estás diciendo, que, o sea, me tengo que poner a meditar para acceder a todo este mundo.
Si vos querés acceder a todo este mundo de la brujería, lo primero que tenés que hacer es acceder a tu mundo interno. Y si vos no te contemplás internamente, es imposible que puedas acceder a todo este mundo del que les estoy hablando. Si vos querés formar parte de ese mundo, primero tenés que ser consciente de tu propio mundo interior. Y si vos querés contactar con las cosas de la brujería y si vos querés ver cómo tu mundo de afuera se corrige, tenés también que contactar y corregir tu mundo de adentro. Así que no te olvides que la persona que es realmente poderosa es la persona que puede controlar su adentro, no la persona que controla su afuera. Si vos controlás tu adentro, lo de fuera termina siendo insignificante e irrelevante para vos. Entonces el verdadero poder no reside en lo que controlás de afuera, sino en lo que sos consciente y podés corregir y esclarecer de adentro. Así que con ese mensaje me despido, les mando 1000 besitos y espero que esto les haya divertido o les haya interesado en algún grado. Gracias por ver.